Bien, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, estamos ya en plena campaña, pero la situación económica, la que tiene que afrontar el precandidato a presidente y ministro, es singularmente delicada. En realidad lo que está haciendo, tal como le pusimos a la columna, es un SOS al fondo. Ahora, fíjate qué interesante, en los discursos de las últimas 48 horas, Massa lo ha castigado mucho al fondo. Ha tratado de mostrar que el fondo primero actuó de manera incorrecta cuando le otorgó el crédito a la Argentina. Es más, le ha puesto como una especie de sobrenombre a Macri, como ese tío irresponsable que fue al prestamista. Sí. Pero obviamente hay una responsabilidad del fondo, dice Massa, perdón. Pero a su vez, la otra cuestión es que él dice, bueno, lo que nos piden es pérdida de soberanía. ¿Qué es lo que están discutiendo? Lo que ha trascendido es que el fondo le ha pedido ciertas garantías de que en el futuro va a poder pagar. ¿Cuáles son esas garantías? Bueno, que mejore la situación fiscal. ¿Y cómo? Bueno, una alternativa es que produzca una devaluación, y que a raíz de esa devaluación, obviamente en términos de moneda doméstica, van a aumentar los ingresos fiscales. Bueno, eso no lo va a hacer el gobierno, primero porque hace mucho que dijo que no iban a ir hacia una devaluación. En segundo lugar, porque menos lo haría ahora Massa, en plena campaña electoral, habida cuenta de que una modificación del tipo de cambio implicaría un impacto sobre la inflación. Y sobre la inflación es sobre lo que tiene alguna expectativa de poder mostrar antes de las PASO. El último dato que se va a conocer es el correspondiente al mes pasado, es decir, cuánto fue la inflación en junio. Y que la mayoría de los que siguen el tema precios dice que va a estar aproximadamente entre el 6 y el 7%. 7,18 dio el de ese es la el Cámara dato de Almaceneros. De la Cámara de Almaceneros y Comercios Minoristas de Córdoba, que es un dato que, bueno, ya tiene mucho, digamos, tiene una historia de ese relevamiento, sí. y, digamos, hay mucha seriedad detrás de ese trabajo. Pero digo, aunque puedan presentar el último mes antes de las PASO, porque el dato de julio se va a conocer después de las PASO, claro. Es decir, después del día 13 de agosto, que son las PASO. Entonces, digo, el último dato le va a permitir a lo mejor al gobierno decir, bueno, este es el segundo mes que baja el porcentaje de crecimiento de los precios. Si llega a ser, supongamos, 6,7 o 6,9, no importa. Ahora, eso digamos, eso puede servir como argumento para el Massa candidato, pero no le sirve como argumento al Massa ministro. Porque claramente ya comienza a haber una característica en la economía que nosotros habíamos comentado, y es que se va desacelerando el crecimiento. Así es. Cuando uno mira los datos de la estimación mensual de la actividad económica, se cae, y ya los datos dicen de que se cae. Todavía no significativamente la industria. El caso del agro tiene una caída muy fuerte, como consecuencia, obviamente, de los problemas de la sequía, pero eso además impacta sobre otras actividades que están vinculadas al agro. Entonces digo, ya definitivamente el gobierno, y en este caso el precandidato ministro, ya resueltamente no dice más que va a luchar contra la inflación o que va a mejorar la economía. Ya está claro que lo que aspira es a llegar como pueda a las elecciones. Y mientras tanto criticar al gobierno anterior para intentar, mediante ese mecanismo, obtener mayor favor de los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué digo que está pidiendo un salvataje, un SOS al fondo? Porque cuando la semana pasada el gobierno de Argentina, y en particular el Ministerio de Economía, resolvió pagar una cuota que tenía que pagarle al fondo, y apeló para ello, por una parte, a los yuan de libre disponibilidad que consiguió con China. Y por otra parte, con la moneda del Fondo Monetario Internacional, ningún dólar. Está claro que lo que está diciendo es que lo que todo el mundo sabe es que no hay dólar. Entonces, lo que hace ahora
me Fue el parece prestamista. es ir de nuevo él al prestamista y decirle, bueno, lo que usted me tiene que dar el año que viene, que es algo que en algún momento habían pensado, no me lo dé porque no cumplo ninguna de las metas y demás. Trate de adelantarme lo de este año. Si no consigue eso, esta semana o la semana que viene, Argentina quedaría en una situación de impago, es decir, de mora, por una nueva obligación que tiene, que está en el orden de los 2.000, 2.300 millones de dólares. ¿Qué es lo más probable que ocurra, Ricardo? Lo más probable es que el fondo finalmente le conceda algo al ministro precandidato porque no quiere ser partícipe de una situación económica que podría ser tremenda si Argentina cayera en default, que se generara una corrida o cosa por el estilo, ¿no? Ahora, obviamente eso es como una solución del día a día. Es decirle al prestamista, mire, sálveme porque no tengo para pagarle. El problema es que los ciudadanos no resuelven su vida en eso. La resuelven en cómo funciona la economía en general. Diaria. Y ya no hay dudas que el fracaso del gobierno del presidente Fernández, del precandidato Massa, de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, ha sido tremendo en materia de política económica. Ya no alcanza con decir que el programa que estuvo en vigencia antes, siendo presidente Macri, no dio resultado y que cometieron demasiados errores. Lo concreto es que eso fue hace 3 años, digamos, sí. Y la gente demanda soluciones para hoy. Fíjate que hay 2 datos. Primero, aumentaron casi en 30 o 40 mil millones de dólares la deuda. Sí. Y además, la decisión que vos decías y firmabas, la anunciaste la semana pasada, que se desaceleraba la economía, tomaron medidas con respecto a congelar 4, 5, 6 actividades, pero cayó el consumo. Sí, sí. No, y además la inflación, a niveles del 6, 7 u 8%, hay un momento en el cual los salarios no la pueden acompañar nunca. Fíjate vos que cuando el dato que se ha conocido sobre salarios en la Argentina muestra que lo único salario que parece que se mantiene y le gana un poquito a la inflación son los salarios del sector público. Sí. En el sector privado los salarios van por detrás y en los informales, es decir, en los que tienen una relación laboral precaria, mucho peor todavía. Entonces, eso en algún momento, de la demanda agregada de la economía, el 80% aproximadamente es consumo. El consumo es una función del ingreso disponible. Claro. Entonces, en la medida en que se caen los ingresos, en algún momento se va a caer. ¿Por qué todavía no se percibe tanto? Aunque hubo algunos analistas que habían anunciado que la economía entraba en recesión ya hace como 2 meses o 3. Bueno, básicamente porque la inflación hace que algunos niveles de ingreso anticipen consumo como consecuencia de que ven que se pierde el valor de su dinero. Entonces, digo, para cerrar, ya no hay medidas que el gobierno piense para resolver situación económica. El gobierno las piensa ahora para tratar de subsistir, pidiéndole auxilio al Fondo Monetario más allá de los discursos y a su vez, en segundo lugar, pensando exclusivamente en el día en que se vote y se resuelve quiénes van a ser los candidatos a presidente. En ese contexto, bueno, no se puede ser muy optimista en ese corto plazo. Quizás sí se lo puede hacer mirando para más adelante, pensando que vamos a tener mejor situación en materia de energía, pensando que las cosechas del año que viene van a ser claramente mejores que las de este año. Pensando en eso, pensando que el próximo gobierno, sea del signo que sea, va a tener cierta credibilidad, porque este gobierno, eso que se llama credibilidad, ya la perdió todo. Alfredito, buen viaje. Vamos a tratar de salir a la distancia. A la distancia. Espero que tengas buen viaje y disfrutes. Bueno, muchas gracias.